Es hora de Café y Palabras, conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes, porque la política sí importa. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Claudio Alpizar Otoya a través de la señal de Tica Visión Radio, Tica Visión Televisión y, por supuesto, a través de nuestro canal en YouTube, canal al que usted se puede suscribir y también solicitar notificaciones para que nuestro programa se le esté anunciando cada vez que viene una nueva edición y sobre los temas a desarrollar. También les recuerdo que esa señal de YouTube la compartimos en las diferentes plataformas de este servidor, pero especialmente en la de Facebook Live de Café y Palabras. El día de hoy vamos a conversar con Sergio Araya, politólogo reconocido en nuestro país, un extraordinario analista, porque vamos a hacer un análisis del ámbito político, especialmente concentrados en lo que puede ser la elección del directorio legislativo el próximo 1 de mayo. Estamos a 15 días y todavía las negociaciones se mantienen. Si no me equivoco, esta semana don Rodrigo Arias también estará yendo a Casa Presidencial para negociar esos 8 votos, que poquitos, pero se han vuelto importantes, de la fracción oficialista. Pero antes de conversar con don Sergio Alvarado, así pienso. Así pienso, con Claudio Alpizar. Desde el año 2009, cuando hice mi primera visita a Cruzitas, cuando llegué a Copevega, y de Copevega transité por una calle bastante mala, por más de 60 kilómetros, conocí todo el panorama de Cruzitas. Lo que sucede hoy por hoy en Cruzitas no es nada más que la continuidad de el desinterés, el desarraigo que han tenido nuestros poderes ejecutivos con lo que sucede en la zona. Recientemente, este fin de semana pasado, murió un nicaragüense de los colegalleros que están ahí. No sé si usted ha tenido la oportunidad de ver un video que anda circulando, en donde una gran cantidad de nicaragüenses le reclaman a la policía costarricense en las cercanías de estas minas por la muerte del compañero. Una cantidad enorme de nicaragüenses que amedrentaron inclusive a nuestra policía, que tuvo que salir pronto de esa zona. Esa zona, territorio costarricense en el papel, pero territorio nicaragüense en la realidad. No hay capacidad de nuestra policía de poder cuidar esta zona. Además de eso, si la policía de nuestro país dedicara una gran cantidad de efectivos para cuidar esta zona, estaría descuidando otras muchas zonas que estamos teniendo problemas con el narcotráfico. También es cierto que en esta zona hay unas negociaciones en donde muchos llegan a comprar en efectivo, con dólares en la mano, el oro que de esta zona sale. Cruzitas ha sido una zona, en las 3 ocasiones que fui, en la que no ha cambiado absolutamente nada. Hace algunos meses, diría que 1 año y medio, cuando el presidente Rodrigo Chávez fue, muchos dijeron: el primer presidente que va y que se embarrió las botas. Con eso no se hace absolutamente nada. Hay que tomar decisiones en relación a lo que pasa en esta zona. Una zona donde el comercio más importante se da entre la venta de picos y de palas para el desarrollo ilegal del oro. Si sabemos que hay oro en esta zona, ya es momento de que sea explotado legalmente por nuestro gobierno. En la historia, en los miles de años de la historia del mundo, donde hay oro, hay problemas y hay negocio. Si hay hoy por hoy comprobado una cantidad significativa de oro, recuerdo que en el gobierno de Carlos Alvarado, a mitad de gobierno, se dijo que nos habían robado ya más de 400 millones de dólares, datos oficiales del Ministerio de Ambiente. Entonces, ya debemos explotar ese oro, y yo siempre he dicho que si lo explotamos bien y lo hacemos bien, creyendo yo en la protección del medio ambiente, pero sabiendo que ya hay oro, que va a ser imposible detener lo que estamos viviendo hoy y hace muchos años, que esos dividendos que produce ese oro perfectamente podrían ir a las pensiones no contributivas de la Caja Costarricense de Seguro Social.
y así le daríamos en una forma solidaria a muchos costarricenses una mejor pensión que la que hoy reciben. Pero para eso hay que tomar decisiones y acciones. Mientras sigamos pensando que con 4 o 5 policías en esa zona, que mientras sigamos pensando desde el punto de vista de los ambientalistas, que es levantar la voz pero olvidarse de la zona, difícilmente Cruzitas va a cambiar. Ojalá que se tomen las medidas del caso y que empecemos a hacer lo que hay que hacer en una zona que desgraciadamente, contradictorio lo que voy a decir, es una zona muy rica en oro, pero también muy rica en la violencia y en el descuido de las autoridades en cuanto a la seguridad nacional. Estamos en Café y Palabras porque la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras con Claudio Alpizar. Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. ¿Quieres publicar un libro? Somos expertos en acompañar escritores. Libros impresos y digitales en Amazon. Contáctenos jadecr.com. Editorial Jade. Publicamos para el mundo. Ya a la venta, el nuevo libro del politólogo Claudio Alpizar Otoya. Gobernabilidad y gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación. Un libro para comprender la diferencia de dos conceptos claves, que son dos caras de una misma moneda. Gobernabilidad y gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación. A la venta en las librerías de la Universidad de Costa Rica y en librerías internacional. También lo puede buscar y adquirir en Amazon. ¿Qué tal, amigos y amigas? Espero se encuentren muy bien. Quiero invitarlos para que nos acompañen todos los domingos a ser las 8 de la noche aquí en Ticavisión en Noches sin Tregua. Estamos en nuestra temporada número 13. 13 años de hablar de política con P mayúscula y de tenerlo a usted informado para que esté al tanto de lo que pasa en Costa Rica y en el mundo. Recuerde, domingos, 8 de la noche, aquí en Ticavisión y también en el canal de YouTube de Noches sin Tregua. Un abrazo. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Gracias, amigos, por mantenerse en nuestra sintonía. Les recuerdo de nuevo suscribirse al canal de YouTube de Café y Palabras y tocar la perillita, el icono de suscripción y el de notificaciones para que reciba siempre advertencia de que nuestro programa va a empezar y sobre los temas que en él mismo vamos a desarrollar. Aquí está con nosotros don Sergio Araya Alvarado. Sergio, qué placer tenerte y siempre agradecerte la gentileza que tenés de participar en nuestros programas cuando así te llamamos. Muy buenos días, Claudio, y a todas las personas que nos siguen a través de las plataformas. Por supuesto, el placer es para mí de compartir contigo y con ese auditorio que gusta justamente de este tipo de programas para tratar de analizar con un poco de mayor amplitud, profundidad, rigor, todos los fenómenos que acaecen en torno a la situación política del país y a nivel internacional, pero en este caso específico de lo que una vez más, cada 1 de mayo se reitera en el primer poder de la República, como lo es la renovación, por decirlo así, de quienes van a conducir esa asamblea durante la legislatura de mayo a abril del año inmediatamente posterior. Sergio, te dejo un panorama para que vos lo analices. Claro. Lo conversaba con nuestro colega y amigo en Noches sin Tregua, Ocean Castillo, el pasado domingo. Primero, este tercer año es el último año que tiene alguien que tenga aspiraciones presidenciales de presidir la Asamblea Legislativa. El cuarto año siempre como que queda ahí como
para una figura poco relevante o de pocas aspiraciones a nivel de campañas electorales. Si pensamos en el 2026, si alguien quiere visualizarse presidiendo la Asamblea Legislativa para una candidatura, es este tercer año. Ese es el primer elemento. El segundo elemento que podríamos analizar es que ya lleva en la actual administración de don Rodrigo Chávez 2 años en la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias del Partido Liberación Nacional, en donde parecía que la agenda no coincide entre ambos partidos, además de las diferencias sustanciales que hay. Tercer elemento, para que lo analices todos juntos. Sí, 6 partidos representados en una asamblea legislativa, todas las fracciones relativamente gorditas, como digo yo, ¿verdad? Ya no son unipersonales, sino que son de 6 diputados hacia arriba. Cuarto elemento, sí, 6 fracciones, pero fracciones fraccionadas a lo interno, las 6. Te dejo el análisis a vos para que nos orientes, a los oyentes y a los televidentes en la elección del próximo 1 de mayo. Sí, bueno, no, muy interesante los temas que pone sobre la mesa, Claudio. Vamos a comenzar diciéndole a la gente que, bueno, en Costa Rica se estila, porque así lo establece nuestro ordenamiento jurídico, que cada 1 de mayo se hace este proceso. Yo particularmente tengo mis valoraciones al respecto. Creo que haciendo análisis comparado me gustan otros estilos donde la mesa directiva, como se le llama en otros parlamentos, se elige por una única vez y muchas veces en función de cómo quedó integrada el mismo cuerpo colegiado en función de la votación ciudadana, ¿verdad? O sea, tratando de ser en eso muy respetuoso de que esa mesa directiva sea realmente representativa de la voluntad del soberano. Pero bueno, en el caso costarricense no es así y yo siempre tengo claro de que en nuestra cultura política nacional, a las y a los diputados, casi que uno de los días más importantes en su carrera durante esos 4 años es justamente el 1 de mayo. No solamente porque es casi que el único día, diría yo, salvo temas muy importantes que van a ser el centro de atención, ¿verdad? Todos los medios están cubriendo lo que va a ocurrir y lo que está a lo largo de ese día aconteciendo en la Asamblea, sino porque además es uno de los pocos días en los que políticos, al fin, la mayoría de ellos, aunque algunos renieguen de su condición, tratan de poner en práctica ese manejo de habilidades blandas, para decirlo en términos muy políticamente correctos, que han aprendido a lo largo de su expertise o a lo largo, perdón, de su trayectoria en el ejercicio de la acción política, ¿verdad? Estas negociaciones, lo que algunos llaman el muñequeo político, la posibilidad de sorpresas de última hora, todo eso que eleva la adrenalina de quienes están inmersos en la dinámica política, por lo menos para las y los diputados, básicamente se revive cada 1 de mayo. Por eso es que veo muy improbable que en algún momento alguna asamblea legislativa decida cambiar esto y hacer eso, como suele, reitero, pasar en otros parlamentos, donde un periodo constitucional, en este caso de 4 años, se elige una mesa directiva el primer año y prácticamente queda perenne durante todo el periodo, salvo cambios que puedan darse por circunstancias excepcionales, donde lo que cambia es la persona, más no el puesto que el partido ocupa en la conformación de ese directorio. Pero bueno, ya aterrizando a lo que viene. Hagamos un breve antecedente, lo planteaste muy bien. Desde don Francisco Antonio Pacheco, que fue presidente de la Asamblea Legislativa a los 4 años del gobierno de don Oscar Arias, y antes Gerardo González, que había sido 2 años presidente de ese mismo directorio en el cuatrienio de don Abel Pacheco, pues es poco usual que una misma persona repita 2 o más veces la titularidad del Poder Legislativo, en parte por lo que he dicho y en parte porque este tema se convierte en un tema importante que de alguna forma trata, por lo menos a nivel discursivo, de perfilar cómo va a ser la dinámica de la legislatura inmediatamente posterior a ese 1 de mayo. ¿Por qué? Porque no solamente se negocia la presidencia, que evidentemente lo más llamativo, lo que hoy tiene otra vez a los medios de comunicación dándole el seguimiento respectivo, sino que se negocia la integración completa de ese directorio, donde 3 de las 6 posiciones tienen importancia, en algunos casos hacia afuera y en algunos casos especialmente hacia adentro, ¿verdad? Recordemos que las secretarías y la presidencia son los 3 puestos propietarios del directorio, o sea, son los que en las reuniones de ese directorio tienen voz y voto,
y está la vicepresidencia y 2 prosecretarías que son puestos suplentes. Pero digamos que las secretarías, por ejemplo, que rara vez se habla mucho de ellas, internamente tienen un papel fundamental, ¿verdad? Porque tienen un papel significativo en, por ejemplo, la asignación de plazas, asuntos eminentemente administrativos, trámite de permisos, de asignación de recursos, que, ojo, en una coyuntura como la actual, y que ya ha pasado en periodos anteriores, devienen algo estratégico, partiendo de lo que señalabas en uno de los elementos que planteaste, las fracciones fraccionadas. ¿Por qué? Porque hay muchas, como está pasando hoy con lo que llamamos grupo oficialista, porque la verdad es que ya ni siquiera es una bancada oficialmente, aunque ellos se digan miembros de la bancada, pero en la práctica no lo son, que si no fuera porque pertenecieran formalmente a la bancada Progreso Social Democrático, muchas de sus prerrogativas y de sus posibilidades de asignación de plazas, recursos y demás estarían siendo literalmente inhabilitadas, salvo, y aquí es donde viene el tema, salvo que por negociaciones políticas se les permitiera, digamos, manejar un cierto número de recursos y de plazas. Eso pasó, por ejemplo, en el cuatrienio anterior, cuando diputados de renovación, de restauración, perdón, que luego se convirtió en Nueva República, se separaron de la fracción oficialista y formalmente ya no era una bancada. Sin embargo, en negociaciones que tuvieron que ver con la conformación del directorio político legislativo del periodo anterior, mantuvieron, digamos, prerrogativas, mantuvieron concesiones que el reglamento legislativo les asigna únicamente a las bancadas formalmente constituidas provenientes de los partidos políticos que intervinieron en el proceso eleccionario que condujo a la conformación de ese órgano colegiado. Pero entonces, las secretarías también juegan un rol importante, pero además la presidencia, repito, que es no solamente la que dirige el debate parlamentario, la que representa formalmente al poder legislativo ante los otros poderes y ante la sociedad en general, también tiene un elemento importante que entra en estas negociaciones y es que integra las comisiones permanentes, las comisiones especiales permanentes, tiene la facultad, si bien es cierto, por negociación, como consecuencia de lo que las jefaturas de fracción recomienden, pero tiene la posibilidad de definir cómo quedan conformadas esas comisiones. Entonces, de alguna forma, y la correlación que se establezca en cada una de esas comisiones, de previo casi que augura quién puede ser quien las presida, quiénes van a ser los que acompañen a quien la presida como secretario o secretaria. Entonces, todos estos elementos entran en juego a la hora de las negociaciones que cada 1 de mayo se hacen al interno de la Asamblea Legislativa. En el caso de don Rodrigo Arias, efectivamente, bueno, es la fracción, digamos, que lo lidera don Rodrigo, la mayoritaria, pero como bien dices, la primera minoría, diría yo, porque las 6 tienen grupos de diputados más o menos cohesionados, tienen un peso político más o menos equilibrado, relativamente equilibrado. Vemos que Liberación sí tiene 19 legisladores, pero bueno, eso no alcanza, por ejemplo, ni siquiera para la mayoría de 29 votos que se requiere. Y hay 2 que se mantienen ahí, pero no muy a gustos con la candidatura de Rodrigo Arias. Ese es el otro gran tema. Pero a nivel ya de la coyuntura actual, digamos, esos 19 legisladores fueron determinantes en los primeros 2 años, ¿verdad? Porque ellos obviamente sumaban a esos 29 prácticamente el mayor alto porcentaje de los votos requeridos. Al final, salvo Frente Amplio, ¿verdad? Que en las 2 legislaturas anteriores fue muy coherente con su discurso y votó por sus propios candidatos. Ojo, tenemos que recordar 2 aspectos que son importantes para la gente que no sigue esto tan frecuentemente. 1, se elige puesto por puesto, ¿verdad? Eso es muy importante plantearlo. Y 2, que para mí es lo más significativo, desde el año anterior, por la reforma que se hizo legal, el voto ahora es público, ya no es un voto secreto, ¿verdad? El voto es nominal. Eso es muy importante porque le cambió completamente la dinámica a muchas de estas negociaciones que antes, y de ahí la famosa expresión del mayo negro, permitía que de última hora algún legislador, alguna legisladora que se suponía formaba parte de una alianza, de un grupo ya previamente negociado, como se dice en nuestro pueblo, se salía del canasto y terminaba haciendo algo completamente imprevisto, ¿verdad? Sí, el secretismo del voto ayudaba a esas traiciones. Por supuesto. O el compromiso asumido. Correcto. Ahora, no es que, vamos a ver, no es que
compromiso se cumpla, pero por lo menos queda más evidenciado cuando tal circunstancia no se da. Pasó en la legislatura anterior, cuando una de las diputadas del grupo oficialista públicamente no votó por Rodrigo Arias Sánchez, a pesar de que el grupo había negociado impulsar la candidatura del señor Arias Sánchez en esa oportunidad, pero por lo menos quedó claramente establecido. De hecho, tuvo que dar una conferencia de prensa, recuerdo, y casi que unos minutos antes de la elección explicar por qué cambiaba o por qué no se alineaba, digamos, a lo negociado por su grupo. Y bueno, ahora con las redes, además, inmediatamente sus equipos de comunicación postean las razones del por qué van a tomar una X decisión o el por qué la tomaron. Pero todo eso de alguna forma ayuda a transparentar, también obliga a las y a los diputados a sopesar, y a propósito otra vez del fraccionamiento de las bancadas, cuán viable políticamente es para ellos o para ellas hacer eso, jugarse, la verdad, decir, bueno, mi bancada como un todo se decantó por una X postura y sin embargo yo en el momento hago lo opuesto. Bueno, ¿eso qué precio puede generarme en términos de represalias políticas, en términos de que, por ejemplo, algunas de mis iniciativas no vayan a tener ningún tipo de seguimiento o se queden empantanadas en la corriente parlamentaria, o alguna posición que yo quisiera tener en una de las comisiones especiales o de las comisiones permanentes se vea perjudicada por esa actitud, digamos, de disidencia que en el momento yo haya adoptado. Bien, estos primeros 2 años, Rodrigo Arias, repito, y Liberación Nacional fueron determinantes, ¿verdad? Marcaron el derrotero, muy similar a lo que había pasado en el cuatrienio anterior, que inclusive con menos legisladores, pero también seguía siendo la primera minoría. Pero también ya para este tercer año planteaste algo muy importante, ¿verdad? Es el año en el que prácticamente es la última oportunidad para quien aspire a tener alguna participación en el proceso político electoral que se avecina, de tener algún tipo de protagonismo, si es que se le puede llamar así, desde esa posición privilegiada, digamos, de conducción de la Asamblea Legislativa. ¿Perdón? Para engordar el currículum, al menos. Correcto. Y es que hay un tema interesante, ¿verdad? Que, bueno, don Francisco Antonio Pacheco sí lo tuvo que experimentar, que a la gente olvida, ¿verdad? La presidencia de la Asamblea Legislativa es la cuarta en la línea de sucesión para asumir la presidencia de la República. Correcto. La gente dirá, ¿pero cómo es eso? Sí, porque el presidente o presidenta del Ejecutivo tiene 2 vicepresidentes, pero si estos fallan, ya no están, faltan, quiero decir, el presidente o presidenta de la Asamblea Legislativa es a quien le corresponde temporalmente y, si no hay cuidado, permanentemente asumir la conducción del Ejecutivo. Con don Oscar Arias pasó, doña Laura era candidata presidencial, había renunciado a la vicepresidencia, el señor Kevin Casas, por aquel famoso escándalo en el marco del TLC, tuvo que también renunciar, se quedó literalmente año y medio don Oscar Arias sin sus vicepresidentes, y cada vez que él tenía que cumplir algún compromiso fuera del país, quien asumía la presidencia temporal del país, o sea, del Poder Ejecutivo, era don Francisco Antonio Pacheco en su condición de presidente del directorio legislativo. Esto... Interrumpo ahí, Sergio, que por la cercanía que había entre ellos, por ser del mismo partido, pues no había mayor problema, pero imagínate que por A o por B los 2 vicepresidentes actuales renuncien y que cada vez que Rodrigo Chávez sale del país, el que llega a dirigir el gabinete y a revisar el escritorio y todos los documentos fuera Rodrigo Arias. Sería complicadísimo. Correcto, que hay otro tema bastante complejo que también hace menos, digamos, menos neutral la postura del Ejecutivo, y ahorita podemos hablar sobre eso, porque hay gente obviamente que cuestiona que ese involucramiento tan activo del Ejecutivo en toda esa materia. Pero bueno, volviendo al otro tema, ciertamente por eso es un puesto también estratégico la presidencia, y aquí hago también otra aclaración, porque hay mucha gente que no lo comprende y que se enoja cuando uno plantea esto. Doña Pilar Cisneros, la figura más emblemática del grupo oficialista, la diputada más reconocida, no puede ser presidenta de la Asamblea Legislativa, y no es porque yo lo diga. Es más, a la larga hasta sería una muy directa conductora del debate parlamentario. El problema que tiene doña Pilar y que le inhibe de serlo es que ella es costarricense por naturalización y no por nacimiento, y como quien preside la Asamblea Legislativa puede llegar a ser, aunque sea temporalmente, presidente del Ejecutivo, resulta que este último, la Constitución política, no yo, la Constitución política y los que la plantearon en esos términos, únicamente le otorgan ese cargo a quien sea costarricense por nacimiento. Por eso es que
nunca en estas negociaciones ustedes verán a doña Pilar aspirando a la presidencia de la Asamblea Legislativa. Esto haciendo el paréntesis, porque siempre hay gente que plantea el por qué ella, siendo tan central en la vida parlamentaria de este periodo, no puede ser la que aspire a ocupar ese cargo. Bien, la correlación de fuerzas y de este y de los últimos dos periodos tras anteriores y anteriores a este, lo que nos demuestra es que el grupo oficialista es una de las minorías menos robustas. En este caso fueron 10 legisladores los que originalmente se adscribieron oficialmente a don Rodrigo, los 10 de Progreso Social Democrático. Ya en estos 2 años han habido fracciones dentro de esa bancada que ha posibilitado o que ha provocado más bien que se haya reducido a 8 formalmente los que se dicen afines al presidente. Ahí hay toda una cuestión sui generis, ¿verdad? Que eso sí es bastante interesante. Siempre hemos conocido el transfugismo legislativo, dícese de cuando un diputado oficialmente o se declara independiente, es decir, se escinde de su bancada, o inclusive se pasa a otra bancada, como ha pasado también en el pasado, mas nunca habíamos estado, por lo menos en los últimos 30 o 40 años, visto que los diputados de una bancada, que los diputados se declaran, desacatan, por decirlo así, la línea de su partido, ¿verdad? Inclusive en procesos electorales que no tenían nada que ver con el legislativo, abiertamente apoyan a otro partido, pero cuando la presidenta de su agrupación y también compañera legisladora exhorta a que se retiren ahora, que se declaren un grupo independiente, más bien ellos se aferran, inclusive presentando recursos ante el Tribunal Supremo de Elecciones, a su condición de integrantes de esa bancada. Es lo que yo digo, son miembros de la bancada de la puerta de la Asamblea Legislativa para adentro, pero son totalmente independientes, inclusive adherentes a otras fuerzas políticas de la puerta de la Asamblea Legislativa para afuera. Pero bueno, la realidad es que, aunque formalmente todos se conozcan como Progreso Social Democrático, ciertamente son 8 oficialistas del grupo oficialista y 2 diputadas, una que sí se declaró independiente, aunque ahí sigue adscrita, y bueno, y la única que queda oficialmente de la bancada original, que además es la presidenta del partido. Eso es muy importante mencionarlo, porque entonces, para integrar el directorio, de acuerdo a nuestra legislación y al reglamento legislativo, usted requiere la mayoría absoluta de los presentes, en el tanto haya 38, que son los que mantienen el quórum. Pero pongamos que llegaron los 57, porque el 1 de mayo, repito, es el día que más les interesa a los diputados, inclusive hasta lucen atuendos nuevos y hay toda una sección de la farándula que se dedica a cubrir esa nota. Eso significaría que si están los 57 al momento de una votación, se requieren 29 votos. Si esos 29 votos no se dan, entonces se va a una segunda ronda y así sucesivamente hasta que cuando quedan, creo que es en la tercera ronda, si hay 3 o más, pero en este caso si hay solo 2, pues aquellos que voten por otros o aquellos que en el momento de la votación no estén presentes, se adjudica al que lleva la mayoría de los votos esos votos no emitidos o esos votos emitidos por terceros, digamos que podría ser, o esos votos en blanco. Yo podría decir en público, bueno, yo voto, pero por ninguno de los dos, pero en este caso, por ser una votación nominal, usted tiene que decir algo, aunque sea, no voto por Claudio Alpizar ni por Sergio Araya, que son los 2 postulados, sino que voto por Perico de los Palotes. Finalmente, yo soy diputado de la República y tengo toda la prerrogativa de votar por quien yo desee. Obviamente, como Perico de los Palotes no estaba ni siquiera promovido, ese voto se le va a adjudicar a Claudio Alpizar o a Sergio Araya en función de cuál de los dos tenía la mayor cantidad de votos en ese momento. Eso, si mal no recuerdo, es cuando ya solo quedan 2, ¿verdad? Correcto. Hay varias rondas de votación donde se van como eliminando. En el caso de que hayan 3 o más, ¿verdad? Que probablemente van a existir, porque supondremos que como lo ha hecho en el pasado, Frente Amplio va a volver a presentar, digamos. Interrumpir, Sergio. Sí. Veamos, ese tema. Lo del voto público es más que interesante. A como se van contando los votos, es una primera ronda y si hay 3 o 4 candidatos, hasta quedar solo los 2 con más votación, y es ahí donde cuando quedan solo 2 se suman los votos nulos o los, ¿verdad? Al que quedó con más votos. Pero quiero plantearte esto.
Veamos las fracciones. La fracción, por lo menos, yo siento que la única fracción que está más aglutinada es la del Partido Frente Amplio. Correcto. Todas las demás están muy partidas. Ahora bien, vamos una por una. Ya hablamos de Liberación, que hay dos figuras, ¿verdad? Que no están muy conformes con la elección de don Rodrigo para repetir, pero que da la impresión que al final de cuentas votarán por Rodrigo Arias, manteniendo Liberación los 19. Hay una fracción que está muy partida y que por lo menos públicamente es lo que más se ve, que es la de la Unidad Social Cristiana. El tema de Vanessa Castro, otro compañero, pero hacemos vos el análisis. Esta fracción, que es inclusive la que nomina a Horacio Alvarado, que se reúnen en estos días pasados en Casa Presidencial. Ahí vimos los abrazos de Eli Fensay, ¿verdad? Que siempre ha sido tan quisquilloso con el presidente, pues ahora lo vemos muy abrazado, muy cordial. Parece que las cosas van bien por ese lado. ¿Cómo ves esa fracción de la unidad? ¿No te imaginas una disidencia de Vanessa o de algún otro en el momento de la elección? Bueno, ese es un tema interesante y voy a comenzar por lo primero que mencionaste, la ida a Zapote, ¿verdad? Donde pareciera que todo el mundo va a buscar bendición. Esto ha sido muy criticado, especialmente en redes, ¿verdad? Porque ahora la dinámica política se desarrolla más en redes que en la vida física. Pero la gente tiene memoria flaca. Aquí estaba yo repasando antes de este programa que en marzo del año pasado, perdón, en abril del año 2023, don Rodrigo Arias sostuvo reunión con don Rodrigo Chávez. Y en el 2022 fue al revés. El gobierno se percató de que se estaba quedando por fuera y llegó literalmente y de última hora hizo una negociación donde introdujeron a Luz María Alpizar como parte de aquel directorio legislativo. Pero todas esas negociaciones se hicieron con la participación activa del presidente de la República. Yo sé que alguien puede decir, pero bueno, son dos poderes diferentes, porque un poder se va a meter en asuntos que eminentemente son internos del otro poder. Y en cierta medida esa tesis tiene algo de razón. Lo que pasa es que, y en el ejercicio del realismo político, siempre ha existido con mayor o menor visibilidad una participación del Ejecutivo de turno. Lo que pasa es que antes era, digamos, como menos visible porque las negociaciones se hacían más a través del jefe o jefa de fracción y dependiendo del estilo del presidente de turno, prácticamente pasaba desapercibido su involucramiento en el asunto, ¿verdad? Desde don Carlos Alvarado, que prácticamente permanecía guardado en casa presidencial. Por el ministro de la Presidencia estaba en esas negociaciones. Correcto, hasta otros presidentes que básicamente su fracción era la que se reunía de previo, tomaban algunos acuerdos y luego el jefe o jefa de fracción iba y los ejecutaba negociando con los pares, digamos, de las otras bancadas. Este presidente, y lo hemos visto ya en prácticamente 2 años de ejercicio, pues obviamente quiere ser protagonista en todo. Es más, yo lo decía la vez anterior, cuando don Rodrigo Arias fue reelecto, en la primera ocasión el gobierno literalmente, si esto fuera ciclismo, fue a la saga, ¿verdad? Del equipo, del grupo que iba liderando el pelotón. Y en esta segunda legislatura, para evitar que le pasara eso, más bien tomó la iniciativa e inclusive hizo reuniones, recuerdo primero para valorar otra vez con estos mismos actores que se reunieron con él recientemente, no tal vez las mismas personas, bueno, que creo que sí las mismas personas, porque eran Fabricio Alvarado, Eliezer Feinsack, en aquel momento Alejandro Pacheco, para valorar. En eso que estás diciendo, es algo interesante, vuelvo a la unidad. En aquella ocasión, también el candidato era Pacheco, el diputado de la unidad, era la propuesta que estaba surgiendo. Ahora que lo planteó casi presidencial. Sí, ahora es Horacio Alvarado, o sea, como que hay afinidad en el Ejecutivo con candidatos que puedan venir de la unidad. Mi tesis es que la presencia de Erwin Macís en el Banco Centroamericano de Integración y la figura que ha representado él tanto en el dinero para la campaña interna de la Casa Presidencial que logró por medio del BCE y otros tantos acuerdos que ha logrado, habiendo sido el diputado, la primera jefa de fracción de la unidad fue su jefa de despacho cuando él era diputado. O sea, hay una relación muy cercana
de la fracción está el diputado en México, que fue diputado que ahora es embajador y fue diputado en la pasada, que le hizo la gestión al presidente de la República con el tema de Vanessa Castro para alejarla del grupo Repretel, en trabajo que tenía por años, Heriberto Abarca. Entonces me parece que la unidad es la fracción que tiene más cercanía con el presidente, y el presidente también de alguna manera es a la que le tiene un poquito más de confianza como para que presida la Asamblea Legislativa. Ahí uno podría repasar, bueno, eso que acabas de mencionar, pareciera que son antecedentes que validan digamos, vamos a ver, esa aceptación, porque uno podría decir, bueno, pero en los 2 primeros años aceptó que fuera Rodrigo Arias, nada menos que de la fracción del partido con el que había peleado, digamos, la segunda ronda, pero también capitalizando fricciones al interior de esa bancada, ¿verdad? Donde estábamos claros de que no toda la bancada era tan leal, digamos, aunque fueron designados por el candidato de entonces, digamos, hay ciertas afinidades que son pasajeras y hay otras que sí son mucho más permanentes de integrantes de esa bancada, por ejemplo, con el señor Figueres Olsen. Entonces, de alguna forma, tener a Liberación en la presidencia de la Asamblea parecía hasta una jugada estratégica porque era tratar de tener al principal, entre comillas, adversario de la oposición, por decirlo así, sumado en una misma línea de buscar equilibrio, de buscar consensos, de meterlo en la misma dinámica, digamos, del Ejecutivo, más en este segundo periodo que en el primero, donde fue, o por lo menos así se quiso transmitir a la opinión pública, que a raíz de que Alejandro Pacheco públicamente puso en evidencia lo del ofrecimiento, ¿verdad? Entonces el presidente inmediatamente se reunió con don Rodrigo Arias el 20 o 21 de abril del año pasado, fue casi en las cercanías del 1 de mayo anterior, y salió anunciando, ¿verdad? Que el gobierno y que los diputados oficialistas avalaban la reelección del señor Arias. Y bueno, al final vimos cómo el proceso se decantó de una forma muy fluida, y más estos 2 1 de mayo anteriores, a diferencia de los otros 1 de mayo, se han desarrollado de una forma súper expedita, 2 3 horas y ya está todo listo. Es más, ha tardado más por la mecánica de votación que por verdaderas fricciones o por la necesidad de estar buscando negociaciones de última hora, cosa que en este momento, bueno, vamos a ver qué ocurre, ¿verdad? Todavía es prematuro, pero pareciera Ahora, que el asunto no está tan cocinado como el año anterior, por ejemplo. bueno, pero te hago una acotación ahí. ¿Será que la magia esa de Rodrigo Arias, que llegó como la gran figura, el hombre con mucha expertise, 2 veces ministro de la presidencia, muy influyente, ya después de 2 años en su interrelación con los diputados, ese respetillo que le tenían o el verlo un escalón más arriba, ya no, lo ven como uno más, como iguales, le complica a Rodrigo Arias esa posibilidad de una tercera elección. ¿Será que a lo interno algunos imaginarán que puede ser un candidato de Liberación Nacional? Yo tengo dudas de que Rodrigo Arias lo quiera hacer, pero pudiera ser que uno lo plantee. Está lo que vos decías también, en el primer año Rodrigo Arias llega con el aval de José María Figueres. Hoy las dificultades que tiene con Montserrat Ruiz, muy cercana a José María Figueres, lo hace a uno sacar el olfatímetro, y vos y yo sabemos que han habido muchas diferencias en la fracción de Liberación por la influencia que genera José María o Antonio Álvarez, que no necesariamente coincide con Rodrigo Arias. Entonces, en Correcto. esos internos de los partidos, ¿será que la magia esa de don Rodrigo se ha disipado un poco? Yo podría, digamos, finalmente todo esto es en el escenario de la hipótesis y casi que de la especulación, pero uno podría intuir que mucho de esto que has mencionado y que yo he mencionado forma parte de ese desgaste, además del ejercicio propio de la conducción de la Asamblea, que ya son 2 años consecutivos, que va generando también ese desgaste, reitero, natural. ¿Y por qué no? Hasta ciertas fricciones. Vea que inclusive un diputado de su propia bancada se atrevió, vamos a plantearlo en esos términos, utilizando esa figura que decías de ver a don Rodrigo como un escalón por encima de los demás. Bueno, uno de los del escalón inferior se atrevió a decir, yo también quiero aspirar a la presidencia del directorio legislativo, e inclusive, y eso fue muy anecdótico, en la conferencia de prensa que la bancada
convocó para ratificar, perdón, y reafirmar a don Rodrigo como su candidato para una tercera legislatura consecutiva en la presidencia, ese diputado, ante consultas de la prensa, Pero dejó Jiménez, entreabierta la posibilidad, don Gilbert Jiménez dejó entreabierta la posibilidad de que si don Rodrigo no alcanzaba los votos, él se mantendría, como dicen popularmente, como un suplente de lujo ahí a la expectativa de ingresar en sustitución de don Rodrigo. Entonces, esas cosas son señales que imagino también los otros actores visualizan y advierten de que ya no tiene aquella cohesión, digamos, que sí tuvo su candidatura, primero al interior de su bancada y segundo, de alguna forma, y concuerdo, y eso es un tema que iba a decir, que esta tercera legislatura también tiene esa particularidad de que ya prácticamente aún el diputado o la diputada más inexperto, más inexperta, ya siente que después de 2 años ya, como se diría popularmente, ya se ha ido empoderando, ya va tomando más conciencia de que es legislador, de que es legisladora, de que finalmente, y así lo establece la Constitución política, son 57 iguales, ¿verdad? Son 57 que son representantes, los 57 de la nación, con las mismas prerrogativas, con las mismas posibilidades. Es más, ser presidente de la Asamblea, voy a ponerlo así en términos muy crudos, para efectos de votación de proyectos, no marca ninguna diferencia, como si ocurre en algunas directivas donde quien preside tiene un doble voto en caso de empate. Aquí el presidente de la Asamblea ni siquiera tiene esa, digamos, ese plus, ¿verdad? De sí, poder exacto. decir, bueno, en este tema que está tan complejo, yo tengo un voto, digamos, de calidad que me asiste, ¿no? Ni eso siquiera existe. Entonces, probablemente ya algunos otros diputados, algunas diputadas, y van comprendiendo, van sintiendo. Además, recordemos, son 57 legisladores y todos vienen con una agenda personal, algunos vienen con algún afán también de tener ese posicionamiento, esa capacidad de exposición mediática. Y bueno, por lo que he dicho de la presidencia del directorio legislativo, a pesar de que acabo de señalar que es uno más entre los 57, pero simbólicamente sí tiene, digamos, cierto peso, cierta significancia ser quien dirige, además de la parte operativa, ¿verdad? Lo que decía, estratégica, asignación de comisiones y todas estas otras cosas ya propias del devenir legislativo permanente. Pero otro tema que pensaba yo también puede incidir y que podría ser hasta, ¿por qué no? Un poco un ajuste de cuentas, es que, vamos a ver, hay iniciativas, dentro de las iniciativas que no han sido así como muchas, pero que uno distingue son del Ejecutivo, eh, adquiridas de cuatrienios anteriores o propias, pero que han, digamos, se han apropiado de ellas y las han puesto como sus banderas. Y una de las iniciativas que hizo que el grupo oficialista se decantara por don Rodrigo Arias fue su compromiso con el trámite de la famosa ley esta de jornadas flexibles 4.3, que por circunstancias podríamos decir, vamos a ver, entre comillas, por circunstancias aparentemente ajenas a su control, Ajá. finalmente no cuajó. Sin embargo, si se nota que la Sala de lo Constitucional, algunos de los aspectos por los que se trajo al suelo la iniciativa fue por asuntos procesales, ¿verdad? Por asuntos procesales legislativos, ahí sí uno podría decir, bueno, ¿a quién le corresponde la conducción del debate parlamentario y garantizar, especialmente aquellos proyectos que son de mucho interés del Ejecutivo o de él mismo como presidente de la Asamblea, que no vayan a ser después afectados por alguna resolución de la Sala de lo Constitucional por asuntos de esta naturaleza y a quien preside el directorio legislativo? Entonces, de alguna forma uno podría, y estamos claros que don Rodrigo siempre estuvo de acuerdo en la iniciativa. Te interrumpo y estás tocando un tema importantísimo. Bueno, los diputados, para tratar siempre de darle un realce a su decisión, siempre meten la agenda. Siempre hablan que la agenda, que van a negociar, que su voto está ligado a la agenda. Vos y yo sabemos que a veces es un escudo, una mampara, pero las negociaciones van por otro lado. Pero mordámosles el anzuelo, digamos que les estamos creyendo que es la agenda lo que va a determinar su voto. Bueno, en esa agenda hay dos cosas claves. La ley 4.3, que la quieren revivir, las jornadas laborales, y el tema de la venta del Banco de Costa Rica. Yo creo que esto que voy a decir vos y yo y otros analistas lo teníamos muy claro cuando empezó este gobierno. La Asamblea Legislativa tendía a la derecha, ¿verdad? Teníamos al Partido Progreso Social Democrático,
con Pilar Cisneros y el presidente de la República, que mostraban una empatía hacia esas decisiones de derecha. Teníamos al partido Nueva República, que no hay ninguna duda que es un partido conservador y de derecha. Teníamos al Partido Liberal Progresista, que tampoco hay ninguna duda que es de derecha. Y teníamos a la Unidad Social Cristiana también, digamos, seamos nobles con la Unidad Social Cristiana, de centro derecha, para no tirarlo tan a la derecha como nosotros. La verdad es que los dos partidos que son más de centro izquierda, para ser nobles con esa perspectiva, digamos que Liberación es de centro izquierda, para ser nobles, aunque sabemos que en muchas ocasiones se ha ido a la derecha. Y en el caso del Frente Amplio no hay duda que es un partido socialista, un poquito más allá del centro hacia la izquierda. Pero ¿por qué te hago esta referencia? Porque a lo interno uno se hubiera imaginado que para el presidente de la República, Rodrigo Chávez, iba a ser muy fácil aprobar muchas cosas, porque no solamente estaban esos 4 partidos que tiraban a la derecha, sino que la principal figura de Liberación era un hombre como Rodrigo Chávez, que es ubicado, Rodrigo Arias, que es ubicado a la derecha y que iba a tener mucha empatía con muchas de las decisiones del presidente. La verdad es que lo que ha embarrialado la Asamblea Legislativa para la aprobación de muchas de las disposiciones del Poder Ejecutivo es el propio presidente de la República. Ese es el que ha embarrado cualquier negociación cuando ha tenido una Asamblea Legislativa que se identifica mucho con las propuestas que de él emanan, como la venta del Banco de Costa Rica o la Ley 4.3. Entonces pareciera que hoy por hoy la fracción de Liberación sí está partida en estos temas, inclusive aunque Rodrigo Arias pueda estar apoyando eso, el resto de los 18 diputados no están de acuerdo, se daría solo a Rodrigo Arias en el caso de voto. Bueno, pero entonces, ¿qué tanto representa la agenda? Y vuelvo a un tema que vos tocabas antes. El primero que rompe con Rodrigo Arias y dice que no va a votar por Rodrigo Arias fue el Frente Amplio. Le dijo que estaría dispuesto por primera vez en su historia a votar por otro candidato cuando nunca han votado más que por ellos mismos. Estarían de acuerdo a votar por otro candidato que estuviera de acuerdo con una agenda, pero esa agenda no es la que se está planteando, la del Frente Amplio, y ni creo que el Frente Amplio vaya a tener mucha resonancia en definir esa agenda con el presidente de la República. Ahora, esa agenda que quiere el Frente Amplio lo va a obligar en una última ronda, cuando solo quedan 2 candidatos, a tomar una decisión, ¿verdad? Porque si vota en blanco se le acreditan al ganador, pero te la dejo a vos ahí para el análisis. No, eso es interesantísimo lo que estás diciendo, porque justamente Frente Amplio marca un hito y creo que también es un signo, digamos, que obliga a la misma casa presidencial a correr en la búsqueda, digamos, de esas alianzas, porque estamos claros que el año anterior la reelección del señor Arias se da por lo que dijeron los propios diputados presentes en aquella reunión que mencioné. El ungido, por decirlo así, del presidente no aceptó, porque inclusive hay declaraciones del señor Pacheco donde dice a la prensa, surgió mi nombre, pero yo dije muchas gracias, pero no gracias. Voy a asumir la jefatura de fracción de la siguiente legislatura, la que está a punto de culminar. Pero ya se veía entonces claramente que ya el Ejecutivo, perdón, quería un cambio en el directorio, probablemente por ese estilo del presidente, esos roces continuos, porque ciertamente ha sido la bancada de Liberación, una buena parte de ella, y la bancada del Frente Amplio, las que más se han, digamos, opuesto al presidente, y 2 diputados ahí de la Unidad Social Cristiana, porque los demás, si uno se da cuenta, ni siquiera el señor Feinsack ha tenido, digamos, como una postura crítica a la gestión del presidente, salvo temas muy puntuales y de naturaleza económica, que es su fuerte, ¿verdad? Hay un cuestionamiento al proyecto anterior de venta del Banco de Costa Rica, dicho sea de paso, porque creo que este ya es el tercero que entra en la corriente parlamentaria, y no por el fondo, porque doctrinariamente coinciden en que ambos quieren, digamos, quitar ese banco de la égida estatal, sino por la forma en que se estaba presentando esa iniciativa. Pero uno nota
que evidentemente las oposiciones más fuertes y que los roces más fuertes, inclusive magnificados por el presidente en sus famosas conferencias de prensa, se han dado con diputados de ese grupo que uno podría decir, como bien planteaste, está en el espectro del centro hacia la izquierda, ¿verdad? Y en algún caso, por ejemplo, con la diputada Vanessa Castro, bueno, por lo que ella misma ha señalado públicamente, más por una disconformidad, dicho por doña Pilar, no dicho por este servidor, por la forma en que doña Vanessa ha ejercido su rol de control político, ¿verdad? Porque yo creo Correcto. que doña Pilar dice, nosotros vetamos ese nombre porque ella No es de confianza. constantemente se la pasa criticando al presidente en sus comisiones en las que ha estado y demás. Entonces, pero digamos que ya eso es un asunto de roces personales, digamos, de choque con estilos de ejercicio de funciones y no por el fondo doctrinario, como sí podría pasar, por ejemplo, con los diputados del Frente Amplio, que es evidente que ahí no hay nada en común, ¿verdad?, entre la agenda del presidente y la agenda de los diputados del Frente Amplio. Pero el hecho de que Frente Amplio dijera abiertamente que quería un cambio, fue una apuesta, fue un intento por reagrupar fuerzas. Pienso yo que ellos valoraron justamente ese fraccionamiento de bancadas, así literalmente pellizcar votos de algunas bancadas, de algunos disidentes internos de otras bancadas y llegar a esos 29 o 30 votos. ¿Con quién? Con el apoyo indiscutible de grupos que de alguna forma o de la misma Liberación no veían bien la posibilidad de que don Rodrigo Arias buscara la reelección. Pero creo que esa iniciativa pegó con cerca. A lo sumo, hizo que Casa Presidencial, reitero, corriera en la búsqueda de esta negociación y bueno, vamos a ver si cuaja, pero apuntaría todo a señalar de que es evidente que Frente Amplio una vez más va a quedar, digamos, un poco distante. O sea, ese es el precio a pagar y en honor para ellos, ¿verdad? Y para su electorado, por ser coherentes con sus planteamientos y por ser, digamos, muy consecuentes con su línea doctrinaria. Pero vamos a ver, aquí otra vez el gran protagonista va a ser indirectamente, ya no tan activamente como en estas dos anteriores legislaturas, Liberación Nacional, porque Liberación Nacional depende de cómo se maneje, ¿verdad? Y de la cohesión que muestre, puede perfectamente provocar que esto se acelere más de lo que uno se pudiera imaginar de entrada. ¿Por qué? Porque vamos a ver, si en esa primera ronda, digamos, uno supondría que los 19 legisladores de Liberación van a ser consecuentes Sí, y votan por van a Liberación. apoyar a don Rodrigo Ari, independientemente de lo que el señor Jiménez haya planteado. Quisiera ver ya en un segundo escenario cuál sería la actitud de algunos de ellos, porque recordemos que también cabe que algunos, por circunstancias excepcionales que suele darse en la vida parlamentaria, al momento de la votación se salen del plenario y eso baja el número Sí. requerido para alcanzar la mayoría absoluta, ¿verdad? O sea, O, entre una votación y otra. si el Frente Amplio se da cuenta que las jornadas 4-3 y que el tema del Banco de Costa Rica está en la agenda de este otro grupo y que Liberación Nacional se opone a ambos temas, Podría dar puede marcha atrás. pasar de 19 a 25, don Rodrigo Arias, solo por esos dos temas. E Y inclusive podrían justificar que a pesar de su rechazo al nombre del señor Arias, pesa más en ellos el rechazo a esa agenda a propósito de hablar de agendas y de hay otro propuestas tema. negociadas. ¿Qué tan afín está Gloria Navas, que ha mostrado mucha cercanía y que está muy complacida, que ha sido una muy buena diputada para mi gusto, y que ha mostrado una complacencia con la figura de Rodrigo Arias, y que no Correcto. necesariamente ella va como un corderito con la fracción de Nueva República? Porque además aquí viene el tema que mencionaba al principio. Bueno, la negociación ha circulado, perdón, ha girado en torno a quién va a ser presidente o presidenta, en este caso presidente, pues solo hay dos hombres hasta el día de hoy públicamente, pero quién puede ser miembro de las secretarías. Perfecto. Fabricio Alvarado ha señalado que pues sí, han estado muy a gusto con asumir la vicepresidencia, pero que ya quisiera tener un papel más protagónico en la toma de decisiones de la gobernanza interna, por decirlo así, de la Asamblea Legislativa. Ya Bueno, la secretaría ella. y uno comienza a atar cabos y le llama poderosamente la atención que
que ya este año don Fabricio prefirió no volver a ser jefe de fracción de una bancada que pues evidentemente él ha sido el Te principal centro y líder, y más bien lo agrego dijo otro, el muchacho joven. te agrego otro elemento. La fracción de liberal progresista tampoco está unida a razón de que él y Fensay pueda decidir qué hacen o qué dejan de hacer. Ese es un Así, buen punto. así como yo te decía que la magia de Rodrigo Arias puede haber perdido fuerza en la Asamblea Legislativa, la magia de él y Fensay, la magia de Fabricio Alvarado, Correcto, también son vistos como correcto. esas superiores en sus partidos, y no como un par, como alguien igual al resto de los diputados. Bueno, y aquí hay un tema interesantísimo. Uno analiza por los comportamientos, digamos, de los legisladores en las legislaturas, y uno de los diputados del PLP, digamos, más chúcaro, por decirlo así, al liderazgo del señor Feinsack ha sido el señor Jorge Manuel Dengo. ¿Sí? Y curiosamente, bueno, ya él anunció que se va, pero a mí siempre me ha surgido la gran interrogante. Si se va, por las razones que él tenga y que son de respeto, yo no me voy a meter en eso, ¿por qué no se va el 30 de abril cuando acaba la segunda legislatura y termina y dice, bueno, yo fui diputado 2 años Votar? completos, ¿Quiere votar? pero se va a ir hasta el 2 de mayo? Vea qué interesante, ¿por qué se queda el 1 de mayo? ¿Por qué no permite que estrenando legislatura, hasta simbólicamente la fecha tiene más sentido, la que lo sustituye, que va en el cuarto lugar, que entiendo es una funcionaria del Ministerio de Ambiente, no es la que asuma desde el propio 1 de mayo? Esa es la respuesta, porque ella va a llegar muy deslumbrada aún con el liderazgo de Eli Fensay. En cambio, Dengo hace todo y va de salida. Correcto. Entonces, uno se pone a pensar, bueno, va a ser muy interesante el comportamiento del diputado Dengo el 1 de mayo, porque de verdad, o sea, yo no le encuentro, vamos a ver, simbólicamente uno diría hasta cuando uno dice, bueno, el 31 de diciembre es el último día del año, el 1 de enero, año nuevo, vida nueva. Bueno, en el mundo legislativo el año nuevo comienza el 1 de mayo. Entonces, ¿por qué el señor Dengo, si ya anunció que se va a ir y lo anunció prácticamente como con un preaviso, hace como 30 días lo dijo, ¿por qué no se retira el 30 de abril? Entonces, esas son interrogantes, ¿verdad?, que surgen y que entonces hacen prever que estas negociaciones todavía, a diferencia de lo que pasó en los años anteriores, están en proceso todavía de cocimiento. Yo quería, para las amigas y amigos, Sergio, adelante. sí, nada más decir, el artículo 228 del reglamento legislativo es el que establece cómo es la mecánica de votación. Dice, no solamente de la presidencia y del directorio, pero para los efectos es el que se aplica. Dice, cuando en una votación no hubiere mayoría absoluta o calificada, según lo dispuesto, en este caso absoluta, se repetirá entre quienes hubiesen obtenido 10 o más votos. Correcto. 10 o más votos. Ya la segunda vuelta ya van esos que solamente hayan obtenido 10 o más votos. Si la repetición no resulta con la votación requerida, se hará la votación por tercera vez, otra vez solamente entre los dos que hubiesen obtenido el mayor número de votos. En caso de empate, se repetirá la votación y si diera el mismo resultado, se repetirá todo el proceso cuantas veces sea necesario. ¿Verdad? Pero aquí viene el tema. Antes, los votos nulos o los votos a terceros se les sumaban, porque eran escritos, al que más votos tuviera. En este caso, lo que pudiera estar ocurriendo es que, bueno, sí tienen que votar, es decir, no pueden abstenerse, porque si se abstienen, inclusive se considera que están violentando su función y hasta pueden perder su dieta, pero sí pudiera ocurrir lo que yo señalaba, que se salgan del plenario entre una votación y otra, y curiosamente cuando procede la votación ya usted no puede entrar mientras la votación está en proceso, y entonces eso baja el piso requerido para esa mayoría absoluta. Por eso hay que estar con la calculadora en mano y garantizar si son 57 los legisladores que están, si son 55, si son 50. Va a estar más que interesante. Bueno, por lo menos a los que nos gusta esta matemática política va a estar más que interesante. Sergio, como siempre, agradecerte. No, con todo gusto. Ha sido un gusto compartir y todavía falta mucho. Creo que esta ocasión, estas 2 semanas van a ser determinantes y cuidado, y si no el propio 1 de mayo todavía se están en negociación. Ahí lo analizaremos, con eso termino. Si usted ve que abren la sesión e inmediatamente piden un receso,
amigas y amigos, entiendan que eso no está cuajado y que se están terminando de amarrar las negociaciones. Bueno, tenemos 8 días para volverte a citar aquí y volver a seguir a hablar del tema. Muchas gracias a Sergio, pero sobre todo a ustedes por habernos acompañado. Les recuerdo que se suscriban a nuestro canal en YouTube y los espero mañana a ser las 10 de la mañana aquí en Café y Palabras, donde la política sí importa. Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes, porque la política sí importa.